No sé si podemos bajar las luces. Quiero que veas este vídeo. Este vídeo me ha impactado mucho porque es de una persona que conozco hace un tiempo, porque mis hijos me hablaron de él hace años. Es un tipo muy preparado y que ha tenido mucho éxito en la vida, en su vida, en lo que se ha dedicado. Pero este vídeo lo escuché hace un par de semanas y me impactó mucho. Y quiero que lo veas porque tiene que ver mucho con lo que te quiero hablar hoy. Que Dios existe y voy a actuar en consecuencia. Os contaré cómo llega hasta ahí. Escuchaba debates sobre teología, no teología pura, pero debates contemporáneos que mezclaban la psicología con la teología, con la filosofía, y yo decía, wow. Entonces llega a la conclusión de, vale, es claramente algo importante, y veo que si hay gente que ha estudiado el mundo entero y acaba llegando a la conclusión de que Dios existe, quizás debería ponerlo en una lista o sea, en la lista de prioridades debería subir unos puestos, ¿no? Me pillo una Biblia y me la voy leyendo. Me la compré. Siempre recordaré la mirada de mi exnovia cuando recibí una Biblia en casa. Me miró con cara de una mezcla entre decepción y escepticismo. No la culpo por ello, pero me sentó bastante mal. Yo solo soy un hombre en busca de respuestas. Yo estaba en un momento bueno de mi vida, todo iba bastante bien, tenía mis problemillas y tal, pero todo correcto. Estaba eso, estudiando, entrenando, estaba en muy buena forma física, mi canal de YouTube de aquella estaba on fire, me refiero, no era una mala época, ni mucho menos. Y una noche tuve un sueño que no tiene nada que ver con ningún otro sueño que yo haya tenido anteriormente. Yo he soñado mucho y tengo esa capacidad de recordar sueños, de apuntarlos. Pero un sueño que no tiene nada que ver con los miles de sueños que he tenido y que he apuntado. No es que sea un poco distinto, es que el resto de los sueños están aquí, en este ecosistema, y hay otro que está aquí, a una distancia tan evidente, en tantos aspectos distintos y con tantos matices distintos, que por eso le di tanta importancia a este sueño. Yo soñé que Dios me amaba y era la mejor sensación que he sentido nunca, pero no con un poquito de diferencia, con una diferencia abismal. Imaginaos ahora mismo todos los placeres hedonistas, todas las mejores experiencias que hayáis tenido, una puesta de sol con vuestros mejores amigos y la chica que os gusta, con la temperatura perfecta, una cerveza bien fría, lo que tú consideres que es. La vida es bella, la vida es bonita, me siento bien. Y me gustaría que este momento se perpetuase. Imagínate eso multiplicado por 100. Yo sentía un placer, una serenidad, una tranquilidad y un bienestar que es imposible de traer al mundo terrenal. Y no solo eso, sino que el amor que yo recibía de Dios se lo devolvía en un ciclo eterno. Que además no era un ciclo que tuviese fases, ocurría todo en el mismo instante, solo había un instante, que a veces cuando lo intento explicar es como un instante que se repite. Sabía que duraba eternamente, y sabía que era lo más puro que había sentido, y sabía que era Dios el que me lo estaba dando. No había nada en el sueño, esa es otra diferencia en los otros sueños. No existía nada en ese sueño, nada. No había formas, no había personas. Ni siquiera estaba Dios, como se lo imagina mucha gente, con una barba así. Toma amor, toma una bolsa de amor y otra bolsa de amor para ti. Oh, gracias por tu bolsa de amor. No había nada y al mismo tiempo estaba todo. Recuerdo una luz dorada. No sé si esa luz dorada es algo que tuve que imaginarme yo posteriormente para poder un poco entender ese sueño. Porque el sueño fue una emoción. Yo levitaba, yo flotaba, no sabía si estaba de pie, tumbado, boca abajo, buceando, esparcido en el cosmos. Yo no, simplemente sentía algo que no puedo describir ni sentir en el plano terrenal. Cada vez que le he contado este sueño a un cristiano, o a un creyente en general, se vuelve loco, porque sabe de lo que hablo. Aunque no lo haya experimentado así, porque me considero un afortunado por el hecho de que Dios me regalase algo tan grande como ese sueño. Cuando se lo cuento a gente que es agnóstica, su reacción es como un poco de... Creo que muchas veces el ateísmo, el no creer en Dios, el esforzarte en negar la posible existencia de Dios, parte de un miedo y de una angustia exacerbada a la idea de que pueda existir ese Dios. Porque en cuanto nos damos cuenta de que eso puede llegar a dar, o tú sabes que Dios existe, es cuestión de tiempo que tengas que abandonar muchas partes de ti para vaciarte y dejar que Dios tome el control. Y eso da un miedo. ¡Oh! ¡Qué locura! Siempre he estado preocupado, siempre he estado ansioso y siempre he tenido una atadura al pasado enorme, una ansiedad por el futuro exacerbada. He probado la psicología, he probado el deporte, he probado la lectura, he probado a viajar, he probado a conocer gente, he tenido relaciones maravillosas, he amado con locura, he estudiado una carrera, un máster, he llegado a trabajar incluso, me he tatuado el cuerpo entero. He probado con todo para paliar el dolor que yo tenía dentro. Y no ha sido hasta que Dios apareció en mi vida y me dijo: gracias por el esfuerzo, pero no lo estabas enfocando bien. Soy yo, ven aquí. Y me dio ese abrazo en ese sueño, donde yo sentí algo que supe que solo podía ser Dios.
Y ahí fue cuando empecé a encontrarme bien, después de 30 años de mi vida. Empiezo a entender el perdón y empiezo a estar tranquilo, hasta el punto en el que ya he llegado a la conclusión de que estoy dispuesto a morir por Dios. Y una vez estás dispuesto a morir por lo más grande que existe, todo lo demás es un regalo. No sé si lo conocéis, ¿verdad? Pero, yo se lo mandé ayer. Pobrecillo. Cuando escuchamos a este chico, muchos de los que estamos aquí sabemos de qué habla, ¿verdad? ¿Cuántos habéis experimentado el amor de Dios? No quizás en un sueño, pero cuando tú experimentas ese amor tan puro, ese amor de Dios, tu vida cambia por completo. Y esto es de lo que quiero hablar hoy. Y quiero hablar, el título de esta enseñanza es Pon tu vida en forma. ¿Cuántos quieren poner su vida en forma? Amén. Muchos se apuntan al gimnasio, ¿verdad? Para poner su vida en forma. Y yo estoy hoy muy feliz, ¿verdad? Porque estoy aquí compartiendo con mis hermanos. ¿Tú estás feliz? También con algunos amigos que han venido hoy, que son compañeros de gimnasio. Ramón ya es hermano en la fe. Amén. Es un fruto de gimnasio que los tiene a todos locos en el gimnasio. No, esto no lo he traído yo, ya lo ha traído él. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, están algunos amigos aquí del gym, ¿no? Le decimos así, ¿no? El gimnasio. Y con ellos hablo de muchas cosas, hablamos de muchas cosas, hablamos de rutina de entrenamiento, hablamos de ser disciplinados, ¿verdad? ¿Por qué no vienes? Tienes que venir. Hablamos de aumentar nuestra fuerza física, hablamos mucho de la vida, sobre todo de eso, ¿no? De la vida, de la experiencia de nuestra vida, compartimos. Pero hoy, lejos de eso, quiero hablar de un entrenamiento que es mucho más importante que el entrenamiento físico, y es el entrenamiento de nuestro espíritu. Fijaos porque Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice lo siguiente, dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Fijaos porque aquí Pablo habla de tres cosas muy importantes. Nosotros como seres humanos somos tripartitos. No sé si puedes poner la siguiente diapositiva. Es muy sencillo. Cuando Dios crea al hombre, Él lo crea de los elementos de la tierra, hace un cuerpo. Y cuando ya tiene ese cuerpo formado, todo esto está en Génesis, lo puedes leer, dice que el Señor sopló. ¿Qué sopló? Aliento de vida. Sopló su espíritu en el hombre. Cuando en ese cuerpo que simboliza este círculo, Dios sopló su espíritu, inmediatamente en el hombre se formó algo. Al unir el espíritu con el alma, con el cuerpo, se formó el alma. El alma es la cuna de nuestras emociones. El alma es lo que nosotros somos, es nuestros pensamientos, nuestras emociones, donde está nuestro intelecto. En ese momento se formó nuestra alma. Por eso Pablo habla de cuidar todo nuestro ser íntegramente. Y hoy día hay muchos que quieren cuidar su cuerpo y está bien, hay que cuidar nuestro cuerpo. De hecho, yo siempre os aconsejaré que cuidéis vuestro cuerpo. Hay muchos que cuidan su cuerpo por vanidad, hay muchos que cuidan su cuerpo porque o entrenan porque son profesionales en una disciplina deportiva, otros que entrenan por mirarse al espejo, otros que entrenan... Yo entreno porque quiero cuidar el cuerpo que Dios me ha dado para cumplir el propósito que Él tiene con mi vida. No me quiero ir antes de tiempo, me quiero ir cuando Dios quiera. Quiero estar bien para poder predicar el Evangelio. Quiero estar bien para cumplir el propósito. Quiero estar bien para servir a mi familia. Qué triste sería que no cuidara mi cuerpo y me fuera antes y no pudiera darle a mis hijos todo lo que tengo que darle o a mi esposa. ¿Entendéis, verdad? O sea, mi propósito al cuidar mi cuerpo no es el espejo, es el propósito que Dios tiene con mi vida. Y creo que es una forma balanceada de cuidar nuestro cuerpo. Pero Pablo nos habla de cuidar nuestro cuerpo íntegramente. Hoy día, como he dicho, muchos quieren cuidar su cuerpo. Algunos también quieren, hay mucha de esto, por eso están todos estos libros de autoayuda y todo esto. Hay muchos que quieren cultivar también su alma. Hay mucha gente buscando, como este chico, buscando la verdad, buscando cultivar su alma a través de la filosofía, a través de estudiar una carrera.
Muchos son los que también quieren cultivar su alma. Pero ¿qué hay de la esencia más profunda de nuestro ser? ¿Qué hay de cuidar, de alimentar y de fortalecer nuestro espíritu? En el gimnasio nos apuntamos muchos de nosotros porque queremos ver cambios para quizá mejorar nuestra forma física, para sentirnos mejor, para estar más sanos. Otros lo hacen, como he dicho, para competir en alguna disciplina deportiva. Pero, ¿qué pasa con lo que hay dentro? ¿Qué pasa en lo profundo de nuestro corazón? ¿Qué sucede cuando el vacío que sentimos no es un vacío físico, sino un vacío del alma? ¿Has sentido alguna vez ese vacío? Porque sí, quizá podemos tener un cuerpo fuerte o no. Hay gente que cuida su cuerpo comiendo. Otra forma de cuidarlo, ¿no? ¿No? ¿Has visto ese que llega con la dice, qué bien cuidado estoy, a otros lo cuidan haciendo una disciplina deportiva para estar sanos, pero podemos cuidar quizás nuestro cuerpo y estar sanos, pero tener un corazón vacío, un corazón cansado, un corazón débil. Hay cuerpos en forma y almas en ruina. Entonces, tú puedes levantar quizás 100 kilos en press de banca y quizá eso te denota que eres un hombre que tiene, o una mujer 100 kilos en press de banca, no sé, pero denota que eres un hombre o una mujer fuerte. Y quizá puedes levantar 100 kilos, pero a lo mejor no puedes o no podemos levantar el peso que muchas veces acarreamos en nuestra alma. No podemos levantar la culpabilidad que sentimos por nuestro pasado, por cosas que sucedieron en nuestro pasado. O no podemos levantar esa soledad que sentimos, ese vacío interno. O ni siquiera podemos levantar esa ansiedad que nos corroe por dentro y que no nos deja vivir. ¿Cuántos jóvenes hoy no saben vivir? Pero no quieren vivir. Incluso los índices de suicidio juvenil están subiendo a unos niveles alarmantes en toda Europa. Y no es porque los jóvenes no quieran vivir. Es porque no saben vivir. No saben para qué viven. No tienen propósito, no encuentran una dirección y caen en ansiedad. Y no pueden levantar el peso quizá de sus fracasos o de sus decepciones porque viven en una sociedad que les exige constantemente que tienen que ser de una determinada forma. Tenemos un gran problema. Dile al que tienes al lado, tenemos un gran problema. ¿Cuál es el problema del ser humano? ¿Sabes cuál es? El problema del ser humano es que nacemos muertos espiritualmente. O sea, dale para atrás otra vez, ¿me puedes volver a los círculos? El gran problema del hombre es que cuando pecó, de repente esta parte se inhabilitó. Murió el espíritu del hombre. ¿Y qué quedó? El cuerpo y el alma. ¿Y quién controlaba el alma ahora? El cuerpo, a través de los sentidos y a través de las cosas que vemos, que oímos, que tocamos, que gustamos. ¿Entiendes, verdad? El hombre hoy día solamente vive o cree aquello que puede tocar, que puede ver, que puede palpar, que puede degustar. El hombre hoy continuamente es seducido por las pasiones de su cuerpo, lo que llamamos carne, ¿no? En la Biblia. Entonces, el gran problema es que el hombre nace muerto espiritualmente. Esa es nuestra condición sin Dios. Esa es la condición de todos los que hemos nacido de madre. Por supuesto, esto no lo digo yo. Si lo dijera yo, no tendría mucho valor. Esto lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Y lo dice en Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, y él está hablándole, Pablo, a los efesios que eran cristianos. Entonces le recuerda a esos efesios que eran cristianos, les recuerda que Jesús os dio vida a vosotros. ¿Os dio vida? ¿Cuándo os dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria a Dios que a mí el Señor me dio vida cuando yo estaba muerto en mis pecados y delitos. ¿A ti te pasó lo mismo? Amén, aleluya. Dale un aplauso al Señor porque Él te dio vida cuando estabas muerto en tus pecados y delitos. Entonces esa es la condición del hombre. Aunque, por supuesto, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, en el ser humano aún hay unos rasgos de Dios, gracias a Dios, que están normalmente descritos en la conciencia y en la moralidad. Aunque hay una cierta moralidad en el hombre de hoy, lo cierto es que ninguno de nosotros somos tan buenos como pensamos. No somos buenos por naturaleza. ¿Sabes por qué hay leyes? ¿Por qué hay leyes? ¿Para hacernos buenos o porque somos malos?
¿Por qué ha existido siempre desde alguien que gobierne al hombre? ¿Por qué ha habido siempre necesidad de reyes, de policía, de autoridades para gobernar? Porque el hombre es malo. Por eso nosotros tenemos cierta moralidad. Sabemos distinguir lo que está bien de lo que está mal. Eso es moral, eso es con lo que los ateos siempre topan. Cuando se ponen a hablar con un cristiano, tú le dices a un ateo, si quieres acabar la conversación, dile, explícame la moralidad. Y ahí dicen, porque si tú defiendes que no hay Dios, ¿qué me dice a mí que golpearle a mi hijo un puñetazo está mal? Hay algo en mi interior que me dice que eso no está bien. Y eso se llama moralidad. ¿Cómo explicas eso? Y entonces cuando ya empieza, ¿has visto error 404? En informática es ese, ¿no? Cuando te sale el ordenador se queda en error, se quedan así. ¿Qué? Perdón, no, que me explique la moralidad. Entonces cuando se dan cuenta que no son ateos, que son bobos que se han hecho a la moda que hay ahora de decir que somos ateos, ¿no? Porque muy pocos son ateos, porque para ser ateo realmente, ateo, tienes que tener más fe que para ser cristiano. Lo que son es quizá agnósticos, no reconocidos, quizá que no se le ha revelado Dios, o quizá lo que quieren es lo que le pasaba a este chico, ¿no? Como ha dicho en el vídeo, dice, no, es que cuando sabes que Dios existe, sabes que quizá tengas que vaciarte para que Él te llene. Y eso da mucho miedito. ¿Verdad? Entonces, aunque hay cierta moralidad en el hombre, lo cierto es que ninguno de nosotros somos buenos por naturaleza. Ni podemos operar en la forma más pura del amor. La forma más pura del amor es el amor de Dios, el que la Biblia denomina amor ágape. Es ese amor que da sin esperar nada a cambio. Es ese amor que se entrega por los demás. Solamente las personas que tienen el amor de Dios pueden operar en ese amor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a un nivel, entre comillas, de amor, vamos a llamarlo amor. Lo humano es que tú me haces un bien y yo te devuelvo un bien. Pero si me haces un mal, lo humano no es devolver un bien por un mal. Lo humano es, si tú me das un mal, yo te voy a dar otro mal. Entonces, nuestro amor no es el amor más puro, no, es un amor condicionado. Tú me das, yo te doy. Esto es la estructura de cómo se forman hoy las parejas, hoy día, los matrimonios. Por eso casi muchas veces vemos los fracasos matrimoniales que vemos. Vemos que el matrimonio cada vez es menos constante o que se divorcia la gente mucho más. ¿Por qué? Porque mientras que tú me das, vale. Pero cuando dejas de darme, pues yo no voy a estar dispuesto aquí a luchar por ti. Ni nada de eso. Entonces, la Biblia dice, y lo acabamos de leer en Efesios, que sin Dios estamos muertos espiritualmente. No tenemos conexión con Dios, no tenemos conexión con esa fuente de amor. Por fuera quizá nos vemos vivos, pero por dentro estamos desconectados de la fuente de vida, de la vida eterna, de la vida real. O sea, para una foto o una imagen que puede describir esto y que siempre yo me veo en mi mente, es que somos zombies. Somos zombies. O sea, estamos aparentemente vivos, pero muertos. Eso es un zombie, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Génesis, fijaos, cuando el hombre toma del árbol prohibido, que Dios le había prohibido tomar, y toman el fruto la mujer y luego lo toma el hombre, los dos fueron culpables, ¿verdad? No le echemos la culpa a la mujer, que muchas veces tenemos la tendencia a echarle la culpa a la mujer. El hombre consintió en comer, porque el hombre había dicho, no hagamos eso. Además estaban juntos. Entonces, Dios le dijo al hombre, si comes del fruto de ese árbol, sin duda morirás. Ahora, ¿murió físicamente Eva y Adán? No, vivieron un montón de años más. Pero murieron de una forma, la forma más terrible de muerte. Murieron espiritualmente. Ahí se produjo la peor de las muertes, la espiritual, la desconexión con Dios. Somos zombies. Aparentemente estamos vivos, pero estamos muertos espiritualmente sin capacidad de percibir ni de conectarnos con Dios. Esa es nuestra naturaleza sin conocer a Dios. Esa muerte espiritual, en esa muerte espiritual en la que el ser humano vive, solamente es capaz de percibir lo que sus sentidos naturales perciben. Es como una persona que está en coma. Está viva, pero está muerta al mismo tiempo. Es como
Imagínate un teléfono sin batería. Tiene forma de teléfono, tiene pantalla, pero no funciona. Así está nuestro espíritu sin Cristo. Y esto produce en nuestra vida un gran vacío. Vacío que todo el mundo tiene, porque todo el mundo llega a esta pregunta alguna vez en su vida. Llega a la pregunta de decir, ¿qué sentido tiene la vida? Y después de la vida, ¿qué? A uno le llega antes la pregunta, a otro le va a llegar más tarde. Algunos están muy entretenidos divirtiéndose cuando son jóvenes, muy entretenidos cuando son de mediana edad en perseguir su sueño, su carrera, muy divertidos cuando ya han llegado a la cumbre, en disfrutar lo que han conseguido. Pero llega un momento, tarde o temprano, que te hace la pregunta, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y después de esto qué? A mí me llegó muy temprano, me llegó con 8 años, cuando mi bisabuela, mi yaya, falleció. Esa noche yo tuve mi primer encuentro, creo que con Dios. Mis padres estaban ahí ya a punto de... estaban buscando y no se encontraban satisfechos en la iglesia católica y justo fue el cambio. Mis padres empezaron a asistir a una iglesia evangélica y se convirtieron al Señor justo en esa época. Pero ahí, en ese momento, cuando vinimos del entierro de mi yaya, yo llegué a casa, me acosté en la cama al lado de mi hermano, y yo tenía 8 años, Raúl tenía 4, y esa noche no pude dormir en toda la noche, porque mi yaya murió con 93 o 94 años, y yo empecé a hacer cuentas, yo tengo 8 en la cama, yo tengo 8, 94 menos 8, 88, no, 82, 86, 86. Estamos en el 1900 más 80. Digo, madre mía, que pronto me voy a morir. Y a lo mejor me muero antes que mi yaya. Y yo ahí con 8 años empecé a preguntar, ¿y después qué? ¿Qué sentido tiene la vida? O sea, esto que tú has creado, esto que soy yo, que soy yo, ¿va a desaparecer? Estaba pensando eso, esto que soy yo, lo que yo soy, desaparece. Son preguntas a las que todos llegamos en algún momento. ¿Por qué? Porque el ser humano no se conforma con respirar. No se conforma con la vida biológica. El ser humano busca otra clase de vida, la que perdió en el huerto del Edén. Busca la vida eterna. La pregunta es, ¿dónde la buscamos? Porque la buscamos en muchas cosas. Nuestra vida tiene un gran vacío que intentamos llenar. Estamos buscando esa vida que perdimos en el huerto del Edén, la vida eterna, porque no nos conformamos solamente con respirar. Y Jeremías, el profeta Jeremías en la Biblia nos señala el problema en el capítulo 2, versículo 13. Este es el gran problema. Dice, me dejaron a mí, dice Dios, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Wow! Aquí está el gran problema. El gran problema es que nosotros hemos abandonado a Dios. Él es la fuente de agua viva. Y al abandonar a Dios hemos fabricado o hemos cavado, en este momento, ahí dice cavado, hemos fabricado cisternas que no son capaces de retener. Cisternas que no son capaces de retener el agua, sino que todo lo que cae en esas cisternas se pierde. Así es nuestra vida sin Cristo. Nuestra vida sin Cristo, el hombre sin Cristo es una cisterna rota. Es como una bañera sin tapón. Quizá el grifo está abierto y está cayendo un montón de cosas a tu vida y continuamente el grifo cayendo, pero todo se va por el desagüe de tu ansiedad, por el desagüe de tu desesperación, por el desagüe de tu vida. Y quizá todo eso que estás bebiendo y bebiendo, esperando que te sacie, se va por ese agujero, se va por el desagüe y terminas igual de vacío que al principio y más aún, acabas decepcionado. Un divorcio, tu trabajo que se acabó y te echaron, todo aquello donde tú pusiste tu anhelo, donde tú pusiste tu ilusión, aquella vez que por primera vez te enamoraste, pero esa mujer te fue infiel, por ahí se fue por el desagüe. Todo se va por el desagüe. ¿Por qué? Porque el vacío lo intentamos llenar con muchas cosas. Y algunas de ellas son cosas buenas, no estoy hablando que sean malas. Otras, por desgracia, son malas para nuestra vida, son perjudiciales incluso para nuestra salud. Queremos llenar nuestra vida de éxito en aquello que hacemos. Nos proyectamos en una profesión, en una carrera y queremos éxito en nuestra vida.
¿Tú quieres fracasar en tu vida? No, es una cosa buena, ¿verdad? Queremos quizás ser reconocidos. Hoy día, por ejemplo, con las redes sociales, todos quieren ser seguidos de alguna manera, tener seguidores en redes sociales, reconocimiento. Otros buscan llenar ese vacío en fiestas y pasan, de lunes a viernes, pasan el día como en coma, esperando y los viernes resucitan. ¿Verdad? Para pegarse la fiesta el viernes, el sábado, el domingo. Otros lo buscan en el alcohol, en relaciones, en tener relaciones con chicas, con chicos, en drogas, en adicciones, en la ludopatía, en el juego. Otros lo buscan en el dinero, su obsesión es el dinero, el poder, la fama, el tener cosas materiales. Y quizás otros lo buscan en cosas tan buenas como en una pareja. En decir, wow, necesito llenar este vacío con una mujer o con un hombre. Pero finalmente tu mujer no va a llenar ese vacío. Ese es el mayor descubrimiento que he hecho yo en mi vida. Darme cuenta de que mi mujer, ni siquiera mis hijos, que es lo que más amo en este mundo, pueden llenar el vacío que únicamente Dios puede llenar. También quizá lo tratas de llenar con, entre comillas, amigos. Amigos hay pocos en la vida. Muchos son garrapatas que se te pegan porque quieren algo de ti. Y cuando no se los das, vuela. Nada de eso, escúchame, nada de eso, aunque sean cosas buenas, te va a saciar. Porque todo eso se va por el desagüe de nuestra vida tarde o temprano. ¿Por qué? Bueno, Josué, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y esto por qué? ¿Por qué no me puedes saciar aunque tú a lo mejor estás ahora mismo enamorado y dices, a mí mi mujer me llena? No, tarde o temprano va a haber algo que vas a notar que ella no puede, porque tú le estás pidiendo a Dios, le estás pidiendo a tu mujer que te dé lo que únicamente Dios te puede dar, y eso es algo injusto, porque tu mujer no te puede dar eso. Es muy sencillo de entender, es porque hemos sido creados para Dios. Nuestra alma ha sido creada para Él. Y nuestra alma sin Dios está incompleta. El vacío del alma no se llena con éxito, no se llena con dinero, no se llena con fama, no se llena con músculos, no se llena solo con Dios. Por eso el mayor fracaso del hombre es pedir a las cosas creadas que le den lo que únicamente el Creador le puede dar. Vida eterna, plenitud, la vida que se perdió en el huerto del Edén. Entonces, cuando tú descubres eso y le das el lugar a Dios en tu vida y Él te devuelve esa vida, porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando Él nos devuelve esa vida, cuando nosotros le colocamos a Él en el lugar correcto en nuestra vida, Él se convierte en ese tapón, por así decirlo, entre comillas, en ese tapón de la bañera que hace que tu vida se llene. Ya no, las cosas, ya tu matrimonio no se va por el desagüe, ya tus relaciones no se van por el desagüe, ya todo se ordena en tu vida, ya todo lo demás no se pierde, te conviertes en una bañera llena y no solamente eso, sino que empiezas a desbordar para dar a otros. De repente todo adquiere sentido, de repente todo se comienza a ordenar en tu vida. Dios es lo primero y todo lo demás se convierte en una consecuencia natural de que Dios es el primero y está en el sitio correcto en tu vida. Ya no comienzas a perseguir el éxito, pero comienzas a tener éxito en lo que haces. No lo persigues, porque lo que persigues es a Dios, es agradarle a Él, pero empieza el éxito a perseguirte a ti. Ya no buscas reconocimiento, ni estás buscando que nadie te siga, pero de repente te siguen. Te conviertes en alguien que es una inspiración, que es una referencia para gente que está ahogándose y que está muerta por dentro. La fiesta la disfrutas, pero de otra manera. Claro que disfrutas de la fiesta, claro que disfrutas de salir a cenar con tus hijos, de salir con tu esposa, de tomarte una buena copa de vino, de comerte una buena carne, de tomarte un buen helado, unas buenas patatas ahí en lo de Magdalena. Disfruta de la fiesta, claro que disfruta. Disfruta de la fiesta con su balance. El dinero, ya dejas de seguir al dinero, pero el dinero te sigue a ti. Y no al revés. O sea, es como que Dios se convierte en tu proveedor y nunca te falta, porque la palabra de Dios dice que al que siembra, Dios siempre le da semilla. Y también dice que si buscas el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas en tu vida. Ya no vives en esa ansiedad de tener y tener y tener cosas materiales, sino que ves como Dios te provee.
y te da todo lo que necesitas. De repente tu matrimonio se ordena y empiezas a rebosar dentro de tu matrimonio y empiezas a ser un ejemplo y una referencia en este mundo caótico en cuanto al matrimonio. Y todo el mundo dice, oye, ¿cómo puedes hacerlo para amar a esa mujer tantos años? Digo, yo no lo sé. Es Dios. Ni yo mismo lo entiendo, ¿no? ¿Por qué me late el corazón como cuando tenía 19 años y la vi la primera vez? ¿Por qué mi mujer pasa por delante de mí y me late todo y se me estremece todo? Después de 30 años al lado de ella. Es ni más ni menos que el amor de Dios. Porque si habláramos de nuestro testimonio, hubo un momento que no fue así. Porque no estábamos conectados a la fuente de vida. Recuerda que te estoy hablando de poner en forma tu vida. Porque poner en forma nuestra vida no se trata solo del aspecto físico y de parecer bien o en buena forma física. Poner en forma nuestra vida tiene que ver con estar en forma de una manera integral en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Así que déjame contarte una historia que viene como anillo al dedo. Es la historia de un hijo. Se encuentra en Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante. Quiero leerla contigo. Dice así, un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora. ¿Cuándo? Ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, lejos, a otro país, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna, o sea, llegó hambre a todo ese país. Y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, volvió en sí, dice la Reina Valera, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, ¿qué hizo su padre? Su padre lo vio llegar y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a sus sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete que este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. ¡Wow! Es la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Todos la conocéis o habéis oído alguna vez hablar de ella, ¿no? Fijaos porque cuando Jesús dice esto, esta parábola es una bomba, como todo lo que decía Jesús, y más en esa cultura, en ese momento, ¿no? Por eso hay que contextualizar siempre la Biblia. En la cultura judía de la época, pedir la herencia en vida era como decir, papá, para mí estás muerto ya. O sea, quiero que entiendas que era algo que estaba muy mal visto. Pedirle la herencia a tu padre en vida era como decirle, papá, para mí ya has muerto. Era un acto de deshonra a tu padre y también era un acto de ruptura familiar. Era una ruptura familiar para siempre. Demostraba una rebelión hacia el padre, una rebeldía. Ya normalmente cuando alguien hacía esto ya no se volvía a tener trato con el padre. Y el padre se sentía muy ofendido. Entonces, y también el hecho, para un judío, el hecho de abandonar su tierra, ir a otro país, era también un símbolo de rechazar tu identidad, de rechazar el pacto con Dios. Entonces, yo en la parábola del hijo pródigo yo me siento muy identificado porque yo conocí al Señor desde muy pequeño. Empecé con 10 años, ya no hice la comunión porque mis padres dijeron que no iba a hacer la comunión porque la comunión, participar del pan y del vino, una persona tiene que ser consciente de lo que está haciendo.
Tiene que saber lo que eso representa, no un balón de fútbol, los regalos y el convite, que es lo que los niños de hoy día están pendientes de eso, que si el vestido, que si el traje, pero no son conscientes, ¿verdad? Hay que tener conciencia para tomar la Santa Cena, para participar del pan y el vino. Entonces mis padres yo no hice la comunión y empezamos a ir a la iglesia. Yo desde pequeño me crié en los bancos de la iglesia, desde pequeño. Pero Dios no era mi Dios, era el Dios de mis padres. Yo iba a la iglesia porque era pequeño y porque ¿dónde iba a ir yo? No me iba a quedar solo en mi casa. Mis padres me llevaban, mi padre empezó a crecer en su fe y era líder era anciano de la iglesia, luego fue apartado como pastor. Pero con 16 años yo tuve un campamento de jóvenes, por eso es tan importante los campamentos de jóvenes. En ese campamento de jóvenes yo iba pues, con mis pendientes, mi gorra, mis gafas, yo no quería ir, de eso como van muchos, obligado. Obligado porque mi madre dice, o va o te mato. Digo, bueno, pues para que no me mate voy. Entonces le dije, pero tienes que dejar una semana. Me tienes que dejar una semana en la playa si quieres que vaya al campamento. Le hice chantaje. ¿Por qué? Porque quería bebérmelo todo en la curva de Lopagán para luego ir al campamento, ¿no? Efectivamente, me lo bebí todo en la curva de Lopagán, pero luego fui al campamento, ¿no? Pero ahí el Señor me estaba esperando. Porque yo le dije al Señor que en ese momento dije, bueno, si ya que estoy aquí, vamos a ver si esto es verdad, ¿no? Y una noche estábamos adorando. Recuerdo que era un campo de tierra de fútbol, de tierra de albero, y en ese momento yo estaba adorando y fui con una actitud que ni siquiera buena, una actitud de ya estamos aquí otra vez cantando, aquí veía al pastor y huía de él, porque empezaba a hablarme y digo, este también está siempre por ahí tocando la bárbara del Señor. Parece que está levitando. Pero en un momento estábamos adorando y el pastor dijo algo. Dijo, hay gente aquí que piensa de esta manera, y era justo lo que yo estaba pensando. Y dije, ¿cómo sabe esto? Y en ese momento captó mi atención y empecé a meterme en la adoración. Se estaba adorando, y en un momento, 5 minutos después, yo no sé qué pasó en mi vida, pero fui lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me tocó como nunca me había tocado hasta ese momento. No sé, me desperté hecho una croqueta, revolcándome en el suelo, no sabía ni que estaba en el suelo, pero sentí algo parecido a lo que ha dicho este hombre en ese vídeo. Sentí el amor de Dios. De repente Dios ya no era el Dios de mis padres, se convirtió en mi Dios, se reveló a mí. Nací de nuevo. Pero ¿qué pasa? Que Dios era mi padre, se convirtió en mi padre, pero con el tiempo, 17, 18, 19 años, yo le dije al Señor, Señor, yo sé que tú eres real. Tú eres mi Dios y yo sé que tú no eres una mentira. Tú te has revelado a mi vida, pero ¿sabes qué quiero hacer en mi vida? No quiero contar contigo. Dame la herencia. ¿Qué es la herencia? Mis dones, mis talentos, que yo los voy a usar de una manera distinta. Yo quiero gastar todo eso que tú me has dado. Quiero gastarlo para mí. Quiero gastarlo en mis placeres. Quiero vivir mi vida. Quiero conseguir mis sueños. Yo conscientemente, o sea, yo no dejé al Señor por falta de fe, yo dejé al Señor conscientemente. Te creo en ti, pero no quiero seguirte. Me quiero ir a experimentar el mundo, quiero conocer el mundo, quiero ser empresario, todos mis sueños, mi carrera, quiero desarrollarme, pero no quiero que tú estés en esto. Quiero que me bendigas, pero que bendigas mis proyectos, no lo que tú tienes para mí. Entonces me siento muy identificado con esta parábola. ¿Por qué? Porque aquí el joven al abandonar esa tierra, su tierra, a irse a otra tierra lejana, estaba renunciando a su identidad, a su nacionalidad, a su pacto con Dios. Y yo hice lo mismo, yo renuncié a mi identidad como hijo. Me daba vergüenza decir que era cristiano porque empecé a moverme en ámbitos que no eran cristianos y yo quería escalar y alcanzar todo aquello que yo quería. Y entonces renuncié a mi identidad como cristiano, como hijo de Dios. ¿Y sabéis qué? Con el paso del tiempo me encontré alimentando cerdos. Animales que en el contexto judío, cuando Jesús dice esto, en el contexto judío eran, según la ley de Moisés, eran animales inmundos. O sea, alimentar un cerdo representa el nivel más bajo de degradación al que un hombre puede llegar.
Y así me encontré yo. Cuando quebré todas mis empresas me encontré entre cerdos. Cerdos eran aquellos amigos que yo creía que eran amigos, pero que eran unos cerdos. Entonces empecé a mendigar, empecé a intentar tirar de teléfono, de que me ayudara alguien, porque mi situación económica, mi quiebra era desastrosa, mi matrimonio estaba patas arriba, mi mujer estaba hecha polvo porque tenía un cafre de marido. Pero ¿sabes qué? Lo más sorprendente de la parábola del hijo pródigo no es el hijo. Lo sorprendente es el corazón del Padre. Porque Jesús, el Padre, Dios, demostró una gracia escandalosa conmigo. Dice el verso 20, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar y corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y en el peor momento, cuando yo me encontraba desnudo, hambriento, cuando yo había tocado fondo en mi vida, en ese momento el Padre corrió hacia mí. Cuando estaba a punto de quitarme la vida, mi matrimonio estaba destruido, mi empresa, la última, estaba recién quebrada y yo no encontraba sentido, solamente pensaba que era un hombre fracasado y que el mundo iba a estar mejor sin mí. Ese era mi pensamiento, por eso quería quitarme la vida. Y en ese momento Dios se reveló a mi vida. El Padre corrió hacia mí y me dijo, no, hijo, este no es el final. Yo te amo, yo te recibo, tal como vienes. Y esto es algo poderoso y tremendo. El Padre toma la iniciativa antes incluso de que yo terminara mi discurso de arrepentimiento delante de Dios. Porque Dios no espera que lleguemos limpios para acercarse corriendo a nosotros. Él corre a nosotros en nuestro estado quizá deplorable. Y ¿sabes? Existen 3 símbolos hermosos que vemos aquí de una restauración completa en Dios. El Padre ordena 3 cosas que son claves y tiene una profunda aplicación espiritual para nuestra vida. Dice que le dio la mejor túnica. ¡Wow! O sea, culturalmente la túnica era un signo en aquel entonces de dignidad, de posición social. La mejor túnica, o sea, posiblemente era una de las del Padre, porque la mejor túnica la llevaba el Padre. Y eso representa la justicia de Cristo, esa justicia que nos cubre. Dios no nos viste con una ropa de segunda mano andrajosa, sino que nos viste con la mejor túnica, con su propia justicia. Porque a Él, en ese momento que yo tuve el encuentro con Él, me dijo, no, tranquilo, esto no es por tus obras, sé que eres un hombre malo, sé que la has piciado, que has metido la pata hasta el cuello, sé que la has liado muy gorda, todo eso está bien, pero esto no se trata de ti, se trata de lo que mi Hijo Jesús hizo por ti y ahora eres justo en Él, si tú le aceptas, aleluya. Y entonces ahí en ese momento dije, sí, quiero ese vestido, quiero la justicia de Cristo, quiero vestirme de Cristo. Jesús es mi vestido. Él es tu vestido, Él es tu justicia. Dice que también le dio anillo. Aleluya. O sea, el anillo en aquel entonces, de aquella época, era un sello con lo que se firmaba. Porque mucha gente no sabía escribir. Entonces, para cualquier papel legal, con el sello era con lo que se firmaba. Y entonces dice que le puso el anillo como firma legal, que simboliza autoridad, que simboliza pertenencia. Todo el mundo sabía por el anillo a qué familia pertenecía. Y Dios hizo lo mismo conmigo, me devolvió la autoridad espiritual como su hijo. Y lo quiere hacer contigo, lo hace contigo, también lo hizo contigo. Aleluya. No solamente nos perdona, sino que nos delega su autoridad para vivir en victoria. Nos da su identidad como hijos. Y lo último que dice o lo tercero, dice que le dio sandalias. ¿Sabéis que en aquella época, culturalmente, solo los hijos y los hombres libres usaban sandalias? Los esclavos, ¿sabes cómo iban? Descalzos. Los sirvientes iban sin sandalias, iban descalzos. Entonces, Cristo es aquel que nos hace libres de la esclavitud. Jesús me hizo libre, Jesús te hizo libre del pecado. Y eso es lo que nos recuerda que tú y yo ya no somos esclavos sin derechos, sino que somos hijos amados, que somos libres. Y también el calzado simboliza, ¿para qué te pones el calzado? Para caminar, ¿verdad? Simboliza un propósito. Dios abre un camino nuevo, te da una esperanza, te da una dirección y te da un propósito nuevo. Te visto, te doy anillo, te pongo calzado porque tengo un propósito para ti. ¡Aleluya! ¡Amén! Ese es el Dios que yo conozco, ese es el amor de Dios que conquista.
Y dice que mató también el becerro gordo, mató el ternero engordado. O sea, matar el ternero engordado era un evento, era el banquete, ¿no? Fue un evento extraordinario para celebrar. Y solamente se mataba ese becerro, solamente ese ternero, solamente se mataba en ocasiones únicas. Y eso quiere decir que el cielo celebra cuando un pecador se arrepiente. ¡Aleluya! Dios no solamente nos recibe, sino que hace fiesta por el regreso de su Hijo. Amén, aleluya. No sé cómo te sientes hoy, pero muchos, así como este hijo, ¿no? Como el hijo pródigo, muchos creen que la libertad es hacer lo que uno quiere lejos de Dios. Yo lo creí en un momento de mi vida, como te he dicho, pero terminan en hambre espiritual y terminan en un vacío existencial terrible, porque el pecado promete libertad, pero entrega esclavitud. El pecado promete libertad, pero lo que te entrega es esclavitud. El pecado te promete una vida, pero acabas entre cerdos, queriendo comer la comida de los cerdos. Al final quieres comer lo mismo que ellos comen, beber lo que ellos beben, basura. Y Dios no es un padre que está con los brazos cruzados, esperando a que tú vuelvas a Él para regañarte, para decirte, te lo dije, jaja, has tocado fondo, ¿verdad? Así es como lo presenta la religión. La religión muchas veces presenta a un Dios que parece que está enfadado con nosotros. A un Dios que, no te acerques a Él, porque cuidado que tu pecado puede hacer que Dios te fulmine. No, el Padre no corre. El padre de la parábola del hijo pródigo no corrió para castigar al hijo, corrió para abrazarlo y para besarlo. Él corre para abrazarte. Cuando volvemos a Él nos viste de justicia, nos da autoridad como sus hijos, nos da libertad verdadera y nos da un propósito y además nos sienta a su mesa. Aleluya. La túnica dice que eres justo, el anillo dice que eres su hijo y las sandalias dice que eres libre y que tiene un propósito para ti. Y este joven de la parábola, como muchos de nosotros, y supongo que es mi testimonio, pero seguro que tú tienes un testimonio parecido. El joven que quería independencia, quería disfrutar de la vida a su manera. Creía que lejos del Padre iba a estar mejor, que podían alcanzar sus sueños, pero todo lo que consiguió se acabó rápido. Se fue por el desagüe. Terminó solo, terminó hambriento y roto por dentro. Y fue en ese momento que recordó, ¿qué es lo que recordó? La casa de su padre. Pero no nos podemos quedar solamente en recordar la casa del Padre. No nos podemos quedar solamente en pensar que en la casa del Padre hay provisión y hasta los jornaleros comen más que yo. Tenemos que tomar la acción de volver a casa. Amén. Y él cuando vuelve lo que espera es que su padre... Él no espera que su padre lo estuviera esperando. Pero en cambio el padre está esperando. No solo eso, sino que sale a correr a su encuentro. Y no lo juzga, lo abraza, lo limpia, le devuelve su dignidad. Ese es el corazón del Dios que yo conozco. Ese es el amor del cual habla este chico que hemos puesto en el vídeo al principio. Porque muchas veces pensamos que Dios viene a pedirnos. Por eso no nos acercamos a Él. Me va a pedir que deje este vicio. Me va a pedir que deje esto. Me va a pedir aquello. Me va a pedir que ordene mi vida sexual. Me va a pedir... No. Dios no viene a quitarte el gozo. Dios no viene a quitarte aquello que tú crees que es disfrute para tu vida. Dios no viene a quitarte el gozo, la alegría. ¿Hay alguien más gozoso y más alegre que una persona llena de Cristo? Nadie. Él viene a devolverte el verdadero gozo. Él viene a darte la pasión por vivir. Para que tú puedas disfrutar de esto, necesitas experimentar el mayor milagro que puede suceder. ¿Sabes? Imagínate que Dios no lo quiera, ¿no? Te sale una enfermedad mala. Y Dios te sana de esa enfermedad. Tú dices, ¡guau, qué milagro!, ¿no? ¡Gloria a Dios, el Señor me ha sanado! Es un milagro bueno, ¿verdad? Pero el mayor milagro no es ese. Porque aunque te sane tarde o temprano, te vas a morir. No sé si lo sabes. Si no te mueres de eso, te morirás de otra cosa.
pero tarde o temprano tu vida biológica termina. El mayor milagro es que tú nazcas de nuevo. Ese es el mayor milagro. Nacer de nuevo. Vamos a Juan 3, estoy terminando. Verso 1 y 6. Fijaos, porque vamos a hablar del nuevo nacimiento. Tu espíritu no puede volver a la vida si no naces de nuevo. Ahora, ¿qué es esto de nacer de nuevo, no? Porque yo recuerdo la primera vez que oí esto, ¿no? Y hice la misma pregunta que Nicodemo, sin haber leído. Mira lo que dice. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, de los fariseos. O sea, era un hombre prominente, era un religioso, era un clérigo. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, que quiere decir maestro. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son prueba de que Dios está contigo. Jesús le responde, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Qué quieres decir? Dice, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Biológicamente es imposible, ¿verdad? A más de uno nos gustaría, ¿no? Empezar de nuevo. Vida nueva, vida extra, ¿no? No. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¡Wow! Este es el milagro más poderoso de mi vida y de la tuya. Cuando tú recibes a Cristo, tu espíritu muerto cobra vida. Ese es el nacer de nuevo. Es como si un músculo que ha estado atrofiado empieza de repente a funcionar. Es como esa persona de la que he hablado antes que está en coma y de repente vuelve a la vida. Es como ese teléfono que de repente se enciende cuando estaba apagado porque lo hemos conectado a la fuente de energía. ¿Amén? O sea, y es nacer. Hay dos tipos de nacimiento, por eso dice del agua y del espíritu. O sea, hay que nacer biológicamente. ¿Cuántos habéis nacido biológicamente? ¿Qué rompió tu madre cuando naciste? Hay que nacer del agua, pero hay que nacer del espíritu. Hay que volver a nacer en el espíritu, porque nacemos con el espíritu muerto. Entonces, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando decimos, Señor, te recibo a ti, creo que tú eres el Señor y Salvador, creo que tú moriste en la cruz por mí, que resucitaste al tercer día, lo acepto, quiero seguirte, quiero entregarte mi vida. Cuando tú haces eso, de repente, y esto no es magia, de repente naces de nuevo. De repente, ese músculo atrofiado, que es tu espíritu, empieza a funcionar. Pero igual que en el gimnasio, si quieres que ese músculo crezca, hay que entrenarlo. Hay que alimentarlo bien también. Hay que alimentarlo con la palabra. Tienes que ejercitarlo con tu relación con Dios a través de la oración. Y la oración no es algo místico ni algo aprendido de memoria. La oración es algo que es hablar con Dios. Me gusta algo que dice muchas veces Juan Carlos en el gimnasio. Dice, no, si yo hablo con Dios. Digo, de eso se trata, hablar con Dios. No se trata de hacer un rezo como algo aprendido de memoria. Se trata de que tú le hables a Dios en oración. Se trata de mantener ese músculo que ha cobrado vida activo y también en comunión con la iglesia, porque es muy importante estar en comunión con la iglesia. Dice 1 Timoteo 4:8, el entrenamiento físico es bueno. ¿Cuántos saben que es bueno? Pero entrenarse en la sumisión a Dios, en la piedad, es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. O sea, el entrenamiento físico nos va a dar beneficios en esta vida, pero entrenarte en obedecer y en seguir a Dios te va a dar beneficio en esta vida y en la que viene. Así que tenemos que entrenar no solamente para esta vida, tenemos que entrenar para la vida eterna. Tenemos que entrenar, por supuesto que sí, hacer deporte, hacer pesa, no sé, correr, todo eso es bueno y es necesario, pero de nada sirve eso en la vida eterna. Eso se queda aquí. El entrenamiento de nuestra fe es el único que permanece para siempre. Lo que el gimnasio hace por tu cuerpo, Cristo lo hace por tu espíritu. Aleluya. Y como he dicho antes, y quiero terminar con esto, Dios no viene a quitarte. Él viene a darte. Dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que quitó. No, que qué.
que dio. O sea, Dios, muchas veces pensamos que Dios quiere quitarnos cosas, pero Él viene a darnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya lo he dicho antes, Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchos no se quieren acercar a Dios porque piensan que acercarse a Dios significa que Él le va a quitar todo lo que es disfrutar en la vida. Pero es todo lo contrario. Sucede como le ha pasado a este chico que hemos visto en el vídeo. O sea, Dios no te quita nada. Simplemente te da lo que siempre has estado buscando. Te da lo que realmente necesitas y lo que de verdad te hace feliz y te llena de plenitud. ¿Dejamos cosas? Sí, claro que dejamos cosas, no te voy a engañar. ¿Pero por qué dejamos cosas? Porque Dios nos ofrece cosas mejores. Vamos a ver, si aquí está mi hijo. Si él tiene un billete de 20 euros y yo saco uno de 50 y le digo, dame el de 20 y le doy el de 50, ¿qué va a hacer mi hijo? ¿Por qué? Porque el de 50 es mejor, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que con Dios nos está pidiendo algo, entonces te está pidiendo, como en un momento de mi vida me pidió mi sexualidad, ¿no? Ese afán que tenía por estar con mujeres. Y yo digo, esto no te lo quiero dar porque las mujeres me gustan mucho. Y Dios dice, dámelo. Entonces llegó un momento en que yo me dije, Señor, yo no puedo controlar esto, me estoy haciendo un desgraciado, porque cada vez que estaba con una chica era peor. Y estaba peor, más vacío. Porque eso de el amor libre no existe, siempre te ligas con la gente en cada relación sexual y hay transmisión de espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento yo dije, no, Señor, yo te lo entrego, te lo doy. Y Él que me dio lo mejor. Mejor, lo mejor. Amén. Me dio una mujer que me ha amado en las buenas, en las malas, con tormenta, con sol. Que me ha aguantado siempre. Aleluya, gracias al Señor. Y que me va a aguantar por la cuenta que le trae. Entonces, Dios no viene a quitarte lo bueno, viene a darte lo mejor. Muchas veces tú piensas, es que claro, que Dios me quiere quitar la novia. Ya, pero si una novia que te va a llevar de cabeza y quiere darte lo mejor. No, es que me va a quitar la droga. Pues claro. No, pero es que te va a dar una droga que se llama cristomicina. Aleluya. Que esa se mete por las venas y te voy a... ¡Aleluya! Entonces, ¿qué harías tú si te ofrecen algo mejor de lo que tienes? ¿Qué harías si te ofrecen un chuletón de ternera engordada en vez de algarrobas? Como hizo, ¿no? No nos dice que mató el ternero gordo. Entonces, el padre le ofrece un ternero, hay un banquete, y el otro comiendo algarrobas. ¿Tú qué harías si te dan un chuletón de Ávila? ¿Te comes la algarroba o te comes el chuletón? Escúchame, cuando pruebas a Cristo no quieres otra cosa. Cuando tú experimentas lo que ha experimentado, decirle a ese del sueño, al que hemos visto en el vídeo, que ha experimentado el amor de Dios, cuando tú comes caviar, a ti ya no. Cuando tú comes jamón, y una vez comí yo jamón de ese de 5J, de ese de ¿cómo se llama? El jamón de jabugo, y que me metí eso en la boca y dije, ¿pero qué he estado comiendo yo hasta ahora? Me pasó igual cuando me dejaron probar un Lamborghini. Me monté en un Lamborghini y lo traje de Madrid. Y cuando me bajé del coche me monté en mi BMW y dije, ¿qué estoy conduciendo yo? Y eso que era un BMW. Pero claro, después de haber ido en el Lamborghini, dices tú, pero ¿qué es lo que estoy conduciendo yo hasta ahora? Cuando pruebas a Cristo dices tú, pero ¿esto qué es? Esto es lo auténtico, esto es la vida, esto es lo que he estado buscando tanto tiempo, en tantas cosas. Esto no me lo ofrece nada, aleluya. Amén, ponte de pie. Aleluya. Hoy quiero preguntarte, ¿estás entrenando tu cuerpo? ¿Estás entrenando tu cuerpo? Juan, tú siga, ya te vi con la bici. Si no estás entrenando tu cuerpo, deberías. Pero tampoco es una obligación. A lo que quieras. ¿Pero qué me dice de tu alma? ¿Estás entrenando tu alma? El alma sin Cristo estará siempre vacía. Pero si hoy abres tu corazón y le dices, Jesús, ven a mi vida, Él no va a venir exigiéndote primero.
Él viene a darte, viene a salvarte, viene a limpiarte, viene a llenarte, viene a darte una túnica nueva, a poner un anillo en tu dedo, a darte sandalias. Esto no es una invitación a una religión nueva. Es una invitación a volver a casa. A volver al sitio de donde nunca debiste salir. Y sabes, Dios está corriendo hacia ti. Él tiene una túnica, un anillo y unas sandalias listas para ti. Y hay una fiesta esperándote. Solo falta que des el paso. Si quieres tomar esta decisión, es la más importante de tu vida. La decisión más importante de tu vida. Luego hay otras importantes, pero esta es la más. Yo quiero guiarte en una oración. Y como he dicho antes, esto no es adacadabra ni magia. Esto es un proceso de fe. Es reconocer que necesitas a Dios y dejar que Él haga lo que tú no puedes hacer por ti mismo. ¿Puedes orar conmigo? ¿Me ayudas? Hermano, si estás aquí hoy y sientes que quieres renovar tu relación con Jesús o que quieres volver al Padre, yo te pido que ores conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Creo que moriste por mí y que resucitaste para darme vida. Te pido perdón por mis pecados. Yo hoy te entrego mi corazón. Ven a llenarme. Lléname con tu amor. Dame un nuevo comienzo, Señor. Desde hoy quiero cambiar y quiero caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Amén.